Martínez, muy buenas noches, gracias por atendernos. Sí, muy buenas noches. Un placer poder estar con ustedes. Senadora, queríamos tener un poco de detalles de este proyecto de ley de violencia política. ¿No pudieron tratar? Tengo entendido. Sí, lastimosamente hubo un acuerdo hace 15 días cuando se pidió el tratamiento que había sido fijado también con anterioridad y se había solicitado 15 días para que se pudiera estudiar mejor, para que todos tuvieran la oportunidad. En estos 15 días, 4 comisiones, la de equidad y género, la de legislación, la de constitucionales y la de derechos humanos, creo que sesionaron en forma conjunta. Mm. Teníamos un dictamen coincidente de 4 comisiones y bueno, para comenzar, hoy se puso entre los últimos puntos del orden del día, que para mí no es casualidad. Claro. Y hoy, esta mañana, se presenta un proyecto de parte del senador Godoy con supuestas modificaciones que en realidad desvirtúan Mm. totalmente el contenido de la ley. Y por supuesto, ya después de un día tan largo de sesión, nos quedamos sin quórum cuando nosotros insistimos en que se tratara, porque se suponía que si hay 4 comisiones que han dado su acuerdo, creíamos que había por lo menos un gran consenso, no digo unanimidad, pero un Claro. gran consenso, y podíamos dar el paso de la media sanción. Bueno, Ujú. pero postergamos otra vez por 15 días, pero yo le decía ya al presidente Salomón fuera de ya de la sesión, porque ya estábamos sin quórum, que en 15 días está bien. Si las mujeres estamos esperando hace 20 siglos que estamos pidiendo para tener derechos, 15 días más no va a cambiar mucho nuestra paciencia, Claro. y queremos que nos coloquen entre los primeros puntos del orden del día Ujú. para que podamos frescos, con ánimo, con espíritu constructivo, debatir. Seguramente no vamos a estar de acuerdo, no creo que se pueda consensuar porque son posiciones tomadas, pero de todas maneras yo soy amiga de los grandes debates, de las confrontaciones, porque así cada sector coloca sus argumentos y después eso ayuda a construir el debate y digamos y abrir la perspectiva de la gente que puede escuchar una mirada, otra mirada, varias miradas, y creo que eso siempre ayuda en la democracia, el respeto a las diversidades y la construcción de consensos. Ujú. Senadora, ¿en qué presentó bueno, primeramente tenían ustedes un acuerdo con las comisiones asesoras con las 4 comisiones para aplazar, sería el tratamiento, No, nosotros para pensamos aprobar? que, claro, como aparentemente había consenso de 4 comisiones, Ah. nosotros entendíamos de que al contrario íbamos a avanzar de Mm. manera rápida en la discusión de la ley, más allá de que hubieran algunas pequeñas diferencias, pero creíamos que en realidad íbamos a tener un gran consenso, ¿verdad? Claro. Senadora, a ver, ¿qué específicamente fue lo que planteó el senador Godoy? ¿Y qué es lo que desvirtuaba él de la esencia misma del proyecto de ley? Yo no tuve tiempo de mirar en detalles porque lo ha presentado hoy en el transcurso de la sesión, pero por el debate colocado por el senador Enrique Riera, el gran temor es el tema del concepto de género, que siempre está muy manipulado, muy tergiversado, y que entonces ellos decían que no hay violencia contra las mujeres, sino que hay violencia contra hombres y mujeres, Ujú. y que todo donde dice la mujer, que sea la mujer y el hombre y la mujer, y que entonces con eso se zanjan, y después algunos aspectos que ellos hablan de inconstitucionalidad, etcétera, pero no hemos tenido tiempo, ahora lo vamos a mirar en detalle, Claro, de revisar. claro, pero yo creo que ese es el gran debate, Ujú. el aceptar o no aceptar de que culturalmente
hay una situación estructural de desigualdad entre hombres y mujeres. Y yo quería durante el debate colocar un contrato, ya que hoy también estuvimos tocando el tema de los maestros y los docentes y las docentes, mostrar un contrato de las primeras maestras, las primeras mujeres que entraron en el magisterio en el Paraguay allá por el 1900, y cuáles eran las cláusulas para las mujeres, porque era el inicio de la salida de las mujeres, digamos, a la vida pública, porque hasta entonces las mujeres solamente podían tener una actuación recatada, ¿verdad?, dentro del ámbito privado de las casas. Por ejemplo, se prohibía en ese reglamento a las mujeres docentes casarse, se les prohibía el salir fuera de ciertos horarios si no era acompañada por su padre y su hermano, se les prohibía mostrar las piernas, maquillarse, fumar, tomar bebidas alcohólicas, o sea, cosas que hoy parecerían cuentos de antiguos, Sí. pero de eso no pasó 100 años, y en estos 100 años solamente hace 60 años que las mujeres podemos votar y ser sujetas de derecho. O sea, la historia lo que muestra es que todos los avances que hoy muchas mujeres lo sienten y digamos han avanzado, ha sido la lucha de otras mujeres, una detrás de otra, generaciones tras generaciones, para ir avanzando a esta situación de igualdad entre hombres y mujeres. Por eso que algunas te dicen, yo no sufro discriminación, Sí, etcétera, pero no es una experiencia individual, estamos hablando del colectivo de las mujeres. claro. Y en Senadora, ese sentido es ujú. una disputa conceptual la que vamos a hacer. Senadora, esta ley establece sanciones. ¿Me podría detallar, por ejemplo, qué sanciones se establecen y qué podrían identificarse como violencia política? Bueno, se plantea de que hay desde cuestiones leves, graves, gravísimas e incluso hechos punibles, porque hemos tenido en otros países asesinato de candidatas o hemos tenido violación de mujeres, etcétera, o acá mismo en Asunción, hace poco en Nueva Colombia, creo que es la intendenta de Sí. allí que fue amenazada casi por una especie de sicario, ella y su Ujú. hijo lactante. O sea, hay cuestiones que van a hechos punibles y otras que son, digamos, de carácter conductual. Y el proyecto lo que da una visión multisectorial, o sea, algunas medidas que pueden ser tomadas desde la justicia electoral, Ujú. otras a la disciplina al interior de los propios partidos, otras con un juez de paz, por ejemplo, para medidas de no repetición de la agresión o medidas de protección, como establece luego la ley Sí. 5.777, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, si yo soy amenazada por sacar un video sobre mis relaciones íntimas, personales, como se ha dado en muchos casos, Ujú. bueno, yo puedo pedir que ese video, que es de carácter personal, no sea publicado, Claro. etcétera, o algún flyer, alguna información, entonces yo puedo hacer, o si hay alguien que viene a producirme una agresión o insultos o maltratos, etcétera, pudiera yo pedir la no cercanía de esa persona en los Ujú. ambientes donde yo me desenvuelvo normalmente, etcétera. Y hay instancias que son, digamos, de carácter disciplinaria, que pueden ser una amonestación por Mm. escrito, una amonestación, digamos, por un X tiempo o suspenderle en sus derechos de afiliado al partido por un tiempo. O sea, cuestiones disciplinarias que van tratando de medir desde lo más cotidiano hasta cuestiones que pudieran ser más graves. Claro. Mira, yo miraba, por ejemplo, el estatuto del Partido Colorado y causas de expulsión dentro del estatuto que seguramente
es simplemente presentarse como candidato independiente en otro partido Sí. o apoyar a un candidato que no sea el candidato oficial. Imagínate, por ejemplo, que está en el estatuto del partido, que por supuesto que no se cumple, porque acá hay Claro. siempre una situación de que el que pierde finalmente a veces termina apoyando a otros sectores, etcétera. Ujú. Pero digo nomás de qué es lo que está escrito, que a lo mejor no se cumple, y entonces la gente como que dimensiona de que intervenir en los estatutos partidarios puede ser un problema, pero en realidad no. O sea, yo creo que el insulto, el maltrato, son cuestiones que lo que se plantea es que la persona sea llamada por un comité de ética, por un comité de control de violencia contra las mujeres, que tendrán que crear las diferentes instancias, que se pueda recurrir, digamos, al Ministerio de la Mujer, o que se pueda recurrir a la justicia Ujú. electoral, o que se pueda recurrir a la Defensoría. Bueno, dependerá, digamos, de del grado, digamos, de violencia Claro. pero van instancias desde lo simple, qué sé yo, amonestar por escrito cuando la sanción sea, digamos, leve, de tal manera a señalar la inconducta, porque en realidad la ley no es una ley solamente de castigo, sino de colocar culturalmente lo que es correcto y lo que no es correcto Mm. en términos del trato igualitario con las mujeres. Claro. Entonces, estas medidas, por supuesto que no van a tener un efecto directo rápidamente, pero es como cuando decimos está prohibido fumar. Yo recuerdo que un ministro de salud del Brasil, una periodista le dijo, pero ¿y qué va a hacer ministro con esta ley de prohibición de fumar en tal? Usted va a poner un policía en cada Claro. lugar. Entonces el ministro le dijo, no, yo no voy a poner ningún policía. O sea, mi idea no es hacer una campaña persecutoria, sino establecer el derecho y que la persona que se sienta agraviada sepa que hay un derecho que le protege y la persona recurra, Ujú. le vea a alguien fumando, ella no quiere fumar y le diga abandone usted Claro. acá y ejerza, no necesitamos de policía. Yo creo que en Exactamente. esto también es la misma cosa, ¿verdad? Ujú. Si hoy tenemos una normativa que hace que cuando vos ves que le maltratan a una compañera, te solidarizás con él, hablas con los otros compañeros, como se hacen en los protocolos Ujú. en todas las instituciones, ¿verdad? Claro. Eh, no es una cuestión criminal, no es una cuestión de generar precisamente una cuestión de mucho castigo, Mm. sino que la presencia de una sanción leve, mediana, moderada, lo que sí nos permite identificar que nuestra conducta no es la que es políticamente correcta, Claro. no es bueno lo que estamos haciendo. Y cuando existe la norma, alguien puede tomar esa norma y pedir que se respete su derecho. Un poco en esa línea está elaborada la ley, por eso que hay desde conductas muy simples Ujú. hasta Bien conductas más amplia la ley. complejas. Ujú. Es muy amplia por muchos canales, porque en realidad lo que queremos es cambiar esta cultura de violencia hacia las mujeres y esta cuestión de violencia de género, Ujú. ¿verdad? En que en Senadora, realidad cuesta porque el claro, término se estigmatiza, pero esa es la realidad. claro, totalmente. Senadora, ¿tiene entonces el compromiso del el presidente del Senado para incluir esto en un plazo de 15 días? Así es, y que Ujú. lo coloque entre los primeros puntos del orden del día para que No quede no volvamos muy a atrás. tener Mm. así la misma dificultad que hoy y ojalá que todos los que tengan críticas, propuestas, lo presenten con anterioridad Ujú. y bueno, vengamos a debatir entre todos. Claro. Senadora, ¿cómo ves la creación de esta, bueno, finalmente quedó sancionado esta comisión bicameral que buscaba investigar los secuestros y su vinculación con el crimen organizado y grupos políticos? Este proyecto fue inicialmente planteado en la Cámara de Diputados
con la intención un poco, entre comillas, de vincular al Frente Guazú con estos sectores criminales. ¿Cómo lo ve esto, senadora? Bueno, el tema de tratar de vincularnos es una estrategia, De sobre siempre, todo ¿verdad? de algunos sectores del Ujú, Partido Colorado y que lo vienen haciendo desde que Fernando Lugo fue candidato, creo que en el ujú. 2008. Ustedes recordarán que habían videos y todo ese Sí. tipo de cosas y hay unas fotos de algunos de los compañeros de hace 30 años. No sé, es igual que yo hoy esté hablando contigo y dentro de 30 años vos cometés algún delito o yo Ujú. hago alguna cosa y diga, claro, si vos hablabas, yo tengo la grabación donde vos hablabas con la senadora, o sea, Sí. en contextos muy diferentes. Pero más allá de esa cuestión, nosotros vemos con este como una oportunidad, porque el problema de esta ley no debe ser solamente los secuestros y el EPP, o sea, Ujú, sino que estamos hablando de todas las situaciones de ilícitos que hay en el país. Y el país está hoy sindicado internacionalmente como lavador de dinero, sí. como el país de mayor nivel de corrupción. Ujú, Aquí hay situaciones de contrabando, situaciones de tráfico de drogas, de tráfico de este eh, madera, de tráfico de armas, o sea, el Paraguay es más conocido por su situación de ser un triangulador del dinero mal habido, ujú, de la protección a gente de delincuentes. Tenemos miles de personas sindicadas, digamos, en el trabajo ilegal, en el narcotráfico y en la narcopolítica. ujú. Entonces, si ojalá realmente existiera una voluntad política, investiguemos los secuestros, pero también investiguemos toda la situación de irregularidad, de robos descarados, de tráfico de influencias, etcétera, que caracteriza a muchos sectores, digamos, del sector político y del Ujú, sector económico de nuestro país. claro. Por eso que ahora cuando hoy se debatía que se va a poner una ley y no una bicameral, que la Ujú, bicameral a nuestro criterio tiene un poder constitucional mucho más inquisidor, porque vos sabés que por una bicameral vos estás obligada a comparecer, sí. y si no compareces incluso se puede hacer uso de la fuerza pública Ujú, para llamarte a que seas a que declares, etcétera. Fue un tema controvertido cuando el presidente Cartes sí. era Por el caso presidente y Messer. estaba el caso, claro, Mésser. Entonces, o sea, y ahora sin embargo no, que hay una cosa, ya pareciera que en realidad el objetivo era la causa inicial que Mm, tú lo señalabas, así ¿verdad? mismo. Era pegarle al Frente Guazú con esto, pero en realidad no hay interés porque no sé quién va a salir más perjudicado esta investigación, ¿verdad? Si Ujú, nosotros ligados al EPP o los propios proyectistas y sus amigos y sus correligionarios ligados al tráfico mm, de droga, al tráfico de influencias, al lavado de dinero. Fíjense que pasamos una vergüenza internacional, que tiene que venir un representante del gobierno americano a sentarse al lado de la fiscal general del Estado para sí. sacar una sentencia que todo el Paraguay sabe que es correcta y que Ujú, debería ser mucho más inclusive. Entonces, estamos, no sé, este es un país realmente eh, impresentable, ¿verdad? ujú. Estamos llegando a niveles en donde somos hazme reír de la gente, Donde tiene que venir porque un esa es. diplomático norteamericano Claro, a tiene que sentarse en un venir un juicio. diplomático, pero no solo a poner un tuit como suele hacer la Mm, embajada americana, se tuvo que sentar al lado de la sí. fiscal general. No sé, dentro de poco ya no va a venir a escribir los dictámenes para que salgan dictámenes correctos. Y también nosotros permitimos eso porque en realidad no tenemos ninguna autoridad moral para poder decir de que no somos realmente este eh,
políticamente incorrectos y que avalamos las irregularidades, avalamos a un poder judicial que está totalmente entregado a lo económico y a lo político. Acá la mayoría de las fortunas son fortunas ligadas a la corrupción. Algunas tendrán, yo no generalizo, algunas serán herencias de grupos familiares que han crecido a lo largo de generaciones. Pero otras no. Pero la gran mayoría está ligada al negocio irregular, al contrabando, al narcotráfico, al lavado, y a todo este tipo de ilícitos. Senadora, ¿cómo vio usted el caso de Óscar González Daer? Hoy se da una condena ejemplar, histórica. Fue su colega de banco, o sea, estuvo sentado a pocos metros de usted, compartieron en el mismo periodo, fueron senadores. Hoy día, con esta condena encima, ¿cómo lo ve, senadora? Yo creo que el caso, por las connotaciones que tenía, por la historia, digamos, de un aumento de su riqueza en los últimos años, la evasión de impuestos, el tráfico de influencias que lo identificaban, digamos, como un símbolo de la corrupción en el país. Lo importante de esto es que esta condena significa como una llamada de atención tanto al Poder Judicial, a los fiscales y a la ciudadanía en general, de que en realidad se pueden, si se quiere y se pueden tomar las medidas correctas, este país puede salir de esta franja que nos liga a toda la irregularidad y a todo tipo de ilícitos como es hoy actualmente. Entonces, creo que es ejemplar y creo que es importante como una lección, pero que no sea una muestra. Solo este caso. Claro, y por eso digo, y le quita todo valor el hecho de la injerencia política del gobierno americano, que para mi criterio nos pone en ridículo, ¿no? Nos pone yo si fuera la fiscal no hubiera ido con un antifaz allí para que nadie me reconozca, porque es una vergüenza la tapa de los diarios, colocándose al señor al lado de ella, ¿verdad? Y controlar, como si viniera a tomarles la lección y a controlar qué se hace y qué no se hace. Y tuvo que estar él para que salga la condena, lo cual hace realmente triste esta situación. Senadora, siempre se habla de que, bueno, las expulsiones que se dan en el Congreso son una especie de decisiones políticas. Sin embargo, ¿usted cree que este hecho confirma realmente que tuvieron la razón para expulsar a Óscar González Daer en su momento? Mira, en muchos de los casos que se han dado, resulta que a veces las personas que han de alguna manera sufrido esta suerte de castigo político, en realidad muchas de ellas tienen antecedentes y hay una historia previa, digamos, como de irregularidades o de asociaciones a esquemas de corrupción. Y hay una condena pública en ese sentido. A veces pareciera, si uno analizara puntualmente el caso por el cual, digamos, en su momento se procedió, a lo mejor los hechos desde el punto de vista jurídico, penal, no reunían todos los requisitos porque eran llamadas telefónicas, eran... Por el tema de audios. Exacto, eran audios, algunos legal e ilegalmente a veces presentados, o por lo menos no reunían todos los requisitos, pero en realidad era como un posicionamiento en realidad sobre la historia personal, y donde estos hechos, más allá de llevarse hasta el extremo de la corroboración, casi nadie tenía dudas de que el tráfico de influencias era parte del modo de trabajo que llevaba adelante el señor González Daer y su entorno, ¿verdad? Así mismo, senadora, una consulta. ¿Usted es presidenta de la Comisión de Hacienda? Ya no. Ya no. Estuve hasta el 1 de julio. Hasta el 1 de julio fue. A ver, es muy importante lo que vaya a definir también la Comisión Bicameral de Presupuesto.
en tiempos de pandemia, en el tema de ahorrar los gastos superfluos, o sea, de evitar por sobre todo y concentrar en necesidades reales como salud, por ejemplo. Bueno, todas las medidas que se vienen tomando desde el Parlamento sobre las medidas económicas en relación a la pandemia han sido muchas medidas de reordenamiento del gasto, de disminución de gastos superfluos o por lo menos de suspensión temporal, por ejemplo. Bueno, fue lo que hoy debatimos con relación a los docentes, porque la ley aprobada restringía los retiros voluntarios, las desprecarizaciones, los aumentos salariales para todos los funcionarios, y lo que se hizo hoy es excepcionar, aparte de los funcionarios del Ministerio de Salud, a los funcionarios de la Seguridad Social y de la docencia o del magisterio, ¿verdad? Pero creo que se han tomado varias medidas, el propio Parlamento ha tomado una serie de medidas, todos los gastos de catering, todos los gastos de los seguros privados que antes teníamos nosotros los parlamentarios, todos nuestros gastos de combustible, eso ya hace más de 2 años que están han sido sacados del Parlamento. Eso era lo que le quería consultar, senadora, porque la Cámara de Diputados, por ejemplo, sigue teniendo el cupo de combustible, pero estaba esta llamada ley de racionalización de gastos. Ellos alegan, entre comillas, que, bueno, después vino la ley de presupuesto y borró con el codo prácticamente lo que habían sacado con esta ley de gastos, de racionalización de gastos superfluos. Ellos están habilitados porque una ley... Sí, lo que pasa es que son 2 presupuestos independientes, digamos, y nosotros hicimos un retiro prácticamente voluntario. Nosotros mismos hemos hecho los recortes correspondientes a nuestra Cámara y primero lo hemos hecho como una medida administrativa que hemos dado nuestro consentimiento al presidente en su momento, y después cuando elaboramos el presupuesto del Senado que nos corresponde a nosotros y del Congreso, hemos hecho los recortes definitivos. La Cámara de Diputados vota su propio presupuesto, entonces ellos no han tenido, digamos, la misma actitud, justificando de que como ellos vienen del interior y tienen que movilizarse, hay gente que viene de Alto Paraguay o que viene de Canindeyú o que viene de la frontera, digamos, y que tienen que hacer ahora, eso se ha suspendido mucho más por el tema de las sesiones virtuales, pero un poco en su momento esa era un poco una no sé si llamarle justificación, pero una La verdad que no, porque la por qué. mayoría está sesionando de forma virtual, por ejemplo. Sí, claro, ahora En todo este caso, paquete de datos. Así es. Pero bueno, estamos avanzando y por lo menos no podemos nosotros responsabilizarnos de nuestra Cámara. Perfecto. Y bueno, senadora, muchísimas gracias por esta entrevista y por todos los detalles que nos dio de la ley. Vamos a estar atentos a lo que surja con respecto a esta ley de violencia política. Excelente. Les agradezco también la oportunidad y esperemos que en 15 días podamos aprobar la ley. Perfecto. Muchísimas gracias, senadora. Muy amable. Listo. Gracias a ustedes también. Lo escuchaste aquí en PDS.